Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, terminando la semana con mucha información el día de hoy. Sí, con algo de frío para esta época del año, ¿no? De a poquito acostumbrándonos. Y también mucha información que en este caso está vinculada al sistema judicial porque el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, comunicó que la Fiscalía General de la Nación pidió datos a Estados Unidos, España, Paraguay y también Panamá porque se detectaron, atención, bienes y transferencias en esos países vinculadas a los titulares de Conexión Ganadera. Rodríguez aportó los datos en una reunión informativa a la que llamó a la totalidad de las y los abogados de víctimas de Conexión Ganadera. Según informó el observador, dijo que trabaja junto a DGI, el BPS, el Banco Central, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Secretaría Antilavado, Interpol y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ayer tuvimos información con respecto a Conexión Ganadera. Esto se amplía con los datos de hoy que tendremos en profundidad más adelante. Como siempre, hay otros asuntos. Vemos titulares. La Corte de Casación francesa aceptó una queja presentada por Uruguay en el litigio que mantiene con la empresa Aratirí y puso al Estado en una posición favorable para ganar el juicio iniciado por la firma. El ministro de Economía, Gabriel Odone, se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Uruguay para dialogar sobre las acciones que el gobierno prevé ante la tasa del 10% de los aranceles fijada por el país norteamericano. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones valoró positivamente la decisión del gobierno del presidente Yamandu Orsi de suspender la aplicación del decreto reglamentario del gobierno pasado con respecto a la ley de medios. Esta mañana, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se realizó el velatorio del exdirigente nacionalista, senador y ministro Juan Andrés Ramírez. Macarena Rubio, la presidenta del directorio del Partido Nacional, destacó el compromiso y la dedicación de Ramírez. La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro, plantea la creación de más ciclovías y también de un tren para personas pasajeras que una la estación central de AFE con la ciudad de Canelones. Jorge Trócoli admitió haber interrogado a Rafaela Filipazzi y negó su participación en la desaparición de Elena Quinteros. El 13 de mayo se realizará la última audiencia y está previsto que el 27 de mayo se conozca la sentencia. El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que su país modificará normativa para cumplir con los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, buscando mejorar las relaciones comerciales. Nos miran en la pantalla de TV Ciudad, también en tvciudad.uy, en nuestro canal de YouTube y nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM. Ahora salimos del estudio, Martín. Vamos a repasar los adelantos de los móviles, las mobileras en este caso. Empiezo por Juliana Perdomo, que está en la zona del Parque Valle. Ya nos contará por qué. ¿Cómo te va, Juli? Bienvenida. Sí, Martín, Mariana, buenas tardes para todos. Los saludo desde la pista de atletismo de Parque Valle, Darwin Piñerúa. Ustedes recordarán que se reinauguró en el mes de febrero con una inversión superior a los $2 millones. Estuvo el presidente Luis Lacalle Pou y este fin de semana se realiza un evento muy importante, el Grand Prix Sudamericano, que reúne a 400 atletas, tanto uruguayos como extranjeros. Así que en minutos venimos con la palabra del representante de CAU para contarles todos los detalles de este evento muy importante. Y del Parque Valle nos vamos a Malvin, de Juliana a Abril Mederos para retomar el tema de portada. ¿Cómo te va, Abril? Bienvenida. Gracias, Martín. Mariana, buenas tardes para ustedes. Sí, vamos a tener novedades sobre Conexión Ganadera. Este viernes se realizó una reunión por parte del fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, que está a cargo de este caso, con los abogados que representan a los más de 4.000 damnificados, y por ello vamos a tener la palabra de uno de estos representantes, Juan Pablo Decia, que nos va a contar qué fue lo que se informó en esta reunión en unos minutitos nada más. Último adelanto, el especialista en comercio internacional Marcel Baillant relativizó la importancia de las oportunidades que la nueva política arancelaria estadounidense podría generarle a Uruguay, una idea opuesta a la manejada por el ministro de Economía Gabriel Odone.
abre oportunidades para un país como Uruguay, porque en la medida que los aranceles no son simétricos entre países, y Uruguay quedó entre los países con menor nivel de arancel introducido, eso supone que algunos de nuestros competidores en diversos mercados en Estados Unidos vamos a poder tener un acceso probablemente más competitivo. Pero en otros casos puede ocurrir que le estemos proveyendo a alguno de estos países que han sido muy afectados, que nosotros les exportamos algún producto que entra en una cadena de valor en donde ellos producen. Ahora desarrollo informativo. Atención, porque la Corte de Casación de Francia dejó sin efecto una decisión que hasta el momento le permitía a la minera Aratyrí reactivar la demanda por $4.000 millones contra el Estado uruguayo después de la anulación del proyecto de extracción de hierro en la localidad de Barentines, situada en el departamento de 33 en nuestro país. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, expresó su satisfacción por este fallo internacional. Uruguay recibe esta noticia con beneplácito y con mucha tranquilidad y alegría para que la población más o menos tenga una idea acabada de este proceso y qué significa esta sentencia en este momento. Cabe recordar de que los inversionistas del proyecto Aratyrí demandaron a Uruguay en el CIADI, que es un organismo de arbitraje con sede en Estados Unidos, por una suma de algo así como $2.000 millones o $3.000 millones, ya se me escapan el monto de tantos ceros. Hace ya unos años el CIADI falló a favor de Uruguay, rechazando la pretensión de los inversionistas, diciendo o especificando de que el CIADI no tenía jurisdicción para intervenir en ese asunto. Los demandantes presentaron la apelación contra este fallo arbitral del CIADI ante la Corte de Apelaciones de París, que es el órgano competente para entender en las apelaciones de estas decisiones. En el año 2023, la Corte de Apelaciones de París revocó el laudo arbitral del CIADI, sosteniendo que sí tenía jurisdicción para intervenir en el asunto. Eso trajo como consecuencia práctica que estas personas iniciaran un nuevo arbitraje ante el CIADI en función de la decisión de la Corte de Apelaciones de París de que el CIADI sí tendría jurisdicción. El Estado uruguayo presentó un recurso de casación ante la Corte de Casación de París pidiendo que anulara el fallo del tribunal, y fue lo que sucedió el día 2 de abril. Fuimos notificados de que la Corte de Casación de París había anulado el fallo del Tribunal de Apelaciones. Cambiamos de tema. El expresidente Luis Lacalle Pou participó este jueves de una reunión con empresarios y dirigentes que apoyan la candidatura a la intendencia de Salto del diputado del Partido Nacional, Carlos Albizu. Lacalle Pou le manifestó en ese acto algo que ya es conocido, pero que tiene valor político, el apoyo a Albizu en su postulación, que se da formalmente en Salto a través del lema Coalición Republicana. Este jueves, el expresidente Luis Lacalle Pou visitó el departamento de Salto y mantuvo un encuentro con el expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Albizu. Su arribo fue para participar de una cena con amigos que se hace todos los años, en la que participaron, entre otros, Francisco Blandoni, compañero de fórmula de Albizu, y algunos empresarios salteños como Ignacio Cujó, adjudicatario de distintas obras en el departamento durante la administración anterior. La reunión se mantuvo con hermetismo e incluso varió de lugar cuando se difundió el sitio originalmente pensado. El evento estuvo organizado por el empresario de la construcción, José Cujó, amigo personal y aportante a la campaña, y en un principio se iba a desarrollar en el complejo La Calandria Polo Club. Lacalle Pou llegó a la tarde al departamento y sobre las 16 horas aprovechó para ir a pescar al río Uruguay. Posteriormente, cerca de las 20 horas, se dirigió a una chacra cerca del río, en donde compartió un asado. Allí hablaron sobre las elecciones departamentales y comieron varios cortes de carne. Es la segunda vez que Lacalle Pou participa en actividades de campaña en el marco de las elecciones departamentales. La primera fue para la campaña de Martín Lema, candidato de la Coalición Republicana en Montevideo. La consultora Nómade, de Salto, informó a principios del mes de marzo que la Coalición Republicana cuenta con el 53,6% de la intención de votos en el departamento. Albizu acumula el 39,3%, frente a los 14,3% que suma el colorado Marcelo Malaquina. En esa encuesta, el Frente Amplio tiene un 40,6% de intención de voto.
Albizu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande en septiembre del 2023, debido a las denuncias por la contratación de militantes blancos y colorados. Ahora uno de los temas de la semana, el ministro de Economía, Gabriel Odone, y la embajadora de Estados Unidos, Heidi Fulton, adelantaron una reunión que estaba inicialmente prevista para la semana que viene y analizaron los impactos que tendría sobre Uruguay la nueva política arancelaria estadounidense recientemente anunciada por el presidente de ese país, Donald Trump. Sí, tras este encuentro, Odone dijo que los nuevos aranceles son negativos a nivel general, pero que pueden significar nuevas oportunidades que compensen su impacto. Uruguay quedó en el grupo de países de mínima gravamen arancelario, con el 10%. Eso significa un desafío para Uruguay porque para diversos sectores de actividad que exportan bienes a Estados Unidos, ese 10% constituye una barrera adicional y bueno, nosotros estamos trabajando ahora para encontrar caminos que nos permitan ayudar a ese sector empresarial a que esa restricción arancelaria no se convierta en una barrera infranqueable. Estamos asistiendo a un mundo en el que está cambiando a una velocidad muy importante y donde este movimiento que la administración del presidente Trump introdujo es claramente una demostración de moverse hacia un mundo de más restricciones al movimiento de bienes. Y bueno, esto es un desafío para un pequeño país abierto al mundo y como yo creo que declaré el otro día en la comisión a la que fui citado en el Parlamento, esto no es un fenómeno transitorio, sería un error pensar que esto constituye una noticia, digamos, pasajera porque hay un presidente que está tomando un conjunto de decisiones. Creo que aquí hay un firme movimiento a nivel global. Lo que primero estamos haciendo es cuantificar los efectos, identificar los sectores y las actividades, entender cuáles son los intersticios en los cuales Uruguay puede hacer cosas para mitigar estos efectos, para después trazar una estrategia de tipo general. Este escenario de protección y de introducción de aranceles abre oportunidades para un país como Uruguay, porque en la medida que los aranceles no son simétricos entre países y Uruguay quedó entre los países con menor nivel de arancel introducido, eso supone que algunos de nuestros competidores en diversos mercados en Estados Unidos vamos a poder tener un acceso probablemente más competitivo. Y como esto está provocando reacciones en terceros países, esto también abre oportunidades. Compartimos otra mirada a esta realidad porque el economista y especialista en comercio internacional, Marcel Valiant, señaló que los cambios arancelarios de Estados Unidos son complicados y generan incertidumbre. Sí, agregó que en las guerras comerciales todas las partes pierden y dijo que en este escenario será clave estudiar o seguir con atención las reacciones de la Unión Europea y de China para reorganizar las reglas del juego. Una cosa que estaba fracturada se terminó de romper, es decir, Estados Unidos se puso fuera de las reglas del comercio internacional, no solamente en el marco multilateral, sino también en el contexto de la decena de acuerdos de libre comercio que tiene suscritos, que es una denuncia de los acuerdos de facto, y bueno, en una reversión proteccionista de una gran magnitud, ¿no? Con un cálculo del incremento de los aranceles, que es un cálculo arbitrario, digamos, basado en los balances de comercio bilaterales, lo cual no es estrictamente informativo de lo que se reclama, que es la reciprocidad en acceso a los mercados. Bueno, es una noticia complicada, que genera mucha incertidumbre, y que no solamente tenemos que mirar los efectos directos, digamos, el hecho de que estamos en el club del 10%, lo cual en cierta medida es un aliciente, sino más bien en los efectos indirectos, todas las carambolas que se van a crear y que también nos van a afectar de estas medidas de Estados Unidos. Ahí hay efectos eventualmente, entre comillas, que nos pueden favorecer si es que en algún rival exportador en alguno de esos mercados tiene unos aranceles más altos que los nuestros, por lo cual accederíamos con una preferencia de hecha por la discriminación. Pero en otros casos puede ocurrir que le estemos proveyendo a alguno de estos países que han sido muy afectados, que nosotros les exportamos algún producto que entra en una cadena de valor en donde ellos producen, ¿no? Le vendemos madera a Vietnam, que va a producir muebles para venderla a Estados Unidos, y Vietnam ha sido uno de los más afectados. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+.
Y salimos a la calle para recibir a nuestra compañera Abril Mederos, que tiene novedades sobre el caso de Conexión Ganadera. Abril, adelante. Gracias, Mariana. Sí, tal como lo decíamos hace unos minutos, ya estamos en presencia del abogado Juan Pablo Decia, que representa a cerca de 200 personas de estos más de 4.000 damnificados del caso Conexión Ganadera, para dar algunos de los detalles que hoy le transmitió el fiscal a cargo del caso, Enrique Rodríguez, sobre cómo viene avanzando esta investigación. Decia, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué nos puede contar sobre este encuentro con Rodríguez? Buenas tardes. Fue una reunión de casi 2 horas, muy productiva, con casi 30 abogados que representamos a los diferentes grupos de inversores, donde la Fiscalía básicamente lo que nos dio es toda la información de lo que vino haciendo desde el 10 de febrero a la fecha. El 10 de febrero tomó conocimiento el fiscal Rodríguez de la denuncia y a partir de allí tomó las medidas más urgentes: el cierre de fronteras, la entrega de documentos de viaje, fijación de domicilio para asegurar la sujeción al proceso, y a la vez, bueno, pidió muchos informes al Banco Central, a la Senaclaf, a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Esos informes, algunos fueron contestados, otros no, y bueno, y viene avanzando la investigación a buen ritmo. Estamos todos naturalmente muy preocupados con el tema de la formalización, que al momento no ha llegado, pero estamos muy confiados con el trabajo que viene haciendo la Fiscalía a cargo del doctor Enrique Rodríguez y su equipo, que viene avanzando a un ritmo importante, una investigación muy compleja que tiene muchas aristas. Se pidió información también al exterior, hay unos exhortos que están en trámite a Panamá, a España, a Estados Unidos. Se decretó también la reserva de algunas de esas respuestas a los pedidos de informe, tanto a la Senaclaf como al Banco Central, a la Unidad de Información y Análisis Financiera del Banco Central, lo que da la pauta de que hay información sensible que fue reservada, como comentaba, y que a priori determinaría la punta de la madeja que estamos todos esperando que se pueda desentrañar en cuanto a bienes en el exterior, cuentas en el exterior que puedan ser detectadas y traídas al concurso. Estamos hablando de una investigación que habría al menos 30 personas siendo investigadas, otras 30 empresas también, estas cuentas al exterior. No se conoce el número no se conoce la respuesta de estos exhortos, pero ustedes están aguardando a tener una dimensión de con qué fondos se contaría eventualmente para atender a todas estas personas damnificadas. ¿Cómo se va a resolver eso o cómo se puede avanzar en ese sentido? Bueno, a ver, justamente la respuesta de los exhortos es lo que estaría determinando hoy que no se haya formalizado la investigación. ¿Por qué una cosa tiene que ver con la otra? Porque los exhortos internacionales demoran en ser contestados, a veces hasta años, y eso es lo que determina que la Fiscalía tenga que evaluar los plazos, porque desde la formalización de la investigación penal empiezan a correr los plazos para la acusación o eventualmente para pedir un sobreseimiento, que no va a ser este caso porque entendemos que ya la prueba de la apropiación indebida, de la estafa, está ya sobre la mesa. En la carpeta investigativa hoy ya hay elementos más que suficientes como para imputar y después acusar, pero esta es una Fiscalía que trabaja de forma muy seria, muy minuciosa y quiere justamente hacerse de la mayor cantidad de elementos de evidencia para ir a un juicio blindada, en donde ya no haya margen para los imputados de poder evadir la actuación de la justicia. Ustedes están esperando que el fiscal Rodríguez formalice a estas personas a la brevedad. Sí, a ver, los primeros en formalizar deberían ser Carrasco, Eudicou y Cabral. También, naturalmente, que hay otros imputados. Recién tú comentabas que son cerca de 30 personas las investigadas. Hoy tenemos identificado arriba de 10 imputados que tienen, a nuestro juicio, las condiciones como para ser formalizados por el grado de involucramiento que tuvieron en la medida, en la maniobra. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos al abogado Juan Pablo Decia en el marco de esta investigación sobre Conexión Ganadera. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios.
Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Cambiamos de punto de la ciudad y cambiamos de tema para recibir a Giuliana Perdomo, que se encuentra en la pista de atletismo. Giuliana, te escuchamos, te vemos. Sí, Mariana, como les comentaba, están sucediendo los preparativos de este evento del fin de semana, 2 jornadas intensas para el Grand Prix sudamericano, que van a estar participando 400 atletas uruguayos y extranjeros, y nos recibe el presidente de la Confederación, Iván García. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, mucha expectativa de este evento, es el primero de esta magnitud que se realiza tras la reinauguración. Gracias a ustedes por acompañarnos, por difundir nuestro deporte. Sí, así es el primer evento grande que tenemos en la pista nueva, que bueno, hubo una obra de casi 2 años y por fin tenemos la pista y la estamos disfrutando a full. Y como pudieron ver, están todos los atletas preparándose para las competencias del sábado a partir de la 1 y del domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Es un evento que se realiza en todos los países, muchos atletas uruguayos. Sí, se realiza en varios países de Sudamérica. Lamentablemente, por razones económicas, varios países este año no pudieron hacerlo. Y bueno, tenemos la suerte de que Uruguay sigue manteniendo el Grand Prix sudamericano. Hay más de 400 atletas, como bien dijiste, casi 100 son extranjeros, de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile. Así que bueno, estamos recibiendo atletas de varias partes del continente. Me comentabas también que mucha gente del interior del país. También mucha gente del interior, Paysandú, Colonia, Maldonado, siempre nos acompañan y bueno, todos preparándose para competir en el máximo evento que tenemos en Uruguay en atletismo durante el año 2025. Iván, ¿qué significa la reinauguración de esta pista? ¿Cambiaron los vestuarios? ¿Cambió la luminaria? Sí, se mejoró la iluminación, como pueden ver, lo que nos permite hacer competencias nocturnas. También en el gimnasio hay aparatos nuevos y bueno, básicamente lo que se cambió fue la pista, la parte sintética y la parte de drenaje del campo también. ¿Cómo es el funcionamiento de la pista durante el año? La pista está abierta de 7 a 1 y después por la tarde a partir de las 4 hasta las 9. Y bueno, cualquier persona puede inscribirse en la pista, viene con carnet de salud, por supuesto, su cédula y bueno, diferentes tarifas que tenemos según la persona que sea, digamos. Para atletas hay una tarifa, para público en general otra tarifa. Y bueno, se pueden acercar y es una pista que está abierta a todo el público. ¿Para este fin de semana también se puede acercar el público? Sí, por supuesto, la entrada es totalmente gratuita, así que pueden venir a disfrutar del mejor atletismo que tenemos a nivel uruguayo y sudamericano. ¿Está previsto algún evento importante para lo que resta del año que ya estén organizando? No, por el momento este va a ser el evento más importante. Teníamos un sudamericano sub-20, pero lamentablemente por razones económicas no se va a poder hacer. Así que bueno, este va a ser el evento más importante, el de este fin de semana. Luego el siguiente fin de semana tenemos el Campeonato Nacional. Abril es un mes que está muy movido porque tenemos el Campeonato Nacional clasificatorio para el sudamericano que va a ser en Mar del Plata, del 25 al 27 de abril, que es el máximo evento a nivel sudamericano. ¿Cómo ves el nivel de los atletas uruguayos? Bueno, yo creo que el atletismo está pasando un momento excelente. Se han roto barreras deportivas muy importantes. Por ejemplo, se bajó de 2 horas 10 en maratón a fin de año. Cristian Zamora es un atleta que entrena en España. En este momento está en zona de clasificación para el Mundial, que es otro evento muy importante que tenemos este año. El Mundial va a ser en Japón del 3 al 21 de septiembre. Santiago Catrofe, otro atleta que entrena en España, bajó de 13 minutos en 5K y en este momento está el número 1 del mundo en esa prueba, 5K, que no es lo mismo que 5.000. 5K es en calle y 5.000 es cuando sacan la pista. Él corrió 5K en calle en Francia, en Lille, y está primero del mundo y ya clasificó para el Mundial de Tokio. Es el único atleta clasificado por el momento. Pero hay otros 9 atletas que tienen chances de poder clasificar al Mundial. 3 de ellos van a competir este fin de semana, que son Emiliano Laza, María Pía Fernández y Lautaro Techera. Van a estar acá compitiendo al más alto nivel. Este es un evento además que da puntos extras para el Mundial. Para clasificar al Mundial es todo un sistema de clasificación, que hay competencias que son importantes, como esta, que te da puntos extras. Igual que el Campeonato Nacional te da puntos extras también, y el Sudamericano te da más puntos. Entonces todo el mundo quiere ir al Sudamericano, que bueno, como es en Mar del Plata, vamos a llevar un ómnibus
En esta ocasión, a veces cuando es en países lejanos como Colombia, por ejemplo, Ecuador, pueden ir 10 personas, ponele, entre los entrenadores y los atletas. En esta oportunidad, al estar cerca, vamos a ir en ómnibus y pensamos llevar alrededor de 40 personas en la delegación, lo que va a ser importante para que muchos deportistas y entrenadores también tengan su primera experiencia internacional en muchos casos, así que Uruguay va a estar bien representado en Mar del Plata. Y este evento del fin de semana es importante para clasificar, porque hay marcas de clasificación, y el nacional del siguiente fin de semana, que también está invitado si quieren venir, así que tenemos las puertas abiertas, es totalmente gratuita la entrada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, compañeros, me despido desde aquí, desde Parque Valle. Nos quedamos disfrutando el entrenamiento de estos atletas para esta jornada del fin de semana y ya quedan invitados para la siguiente, así que pueden acercarse aquí. Gracias, Juliana y resto del equipo. Cambiamos de asunto. Les contamos que la secretaria general del sindicato de Antel, Florencia Leymonier, valoró positivamente la reciente decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto el decreto reglamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, que en su momento había firmado el expresidente Luis Lacalle Pou. También agregó que se invitará a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para que asista al próximo congreso del sindicato previsto para mayo. En el comunicado nosotros intentamos expresar la visión con optimismo de esta definición, por un lado, de parte de este gobierno, que siendo oposición también se había expresado, o sea, que en definitiva hay una continuidad del discurso, no era una cuestión antes de las elecciones y después de las elecciones el escenario cambia, ¿no? Entonces, bueno, primero reconocemos esa coherencia, porque en definitiva el año pasado, si bien los trabajadores de Antel y las trabajadoras de Antel, no en solitario, pero sí al frente de esta defensa, fuimos muy categóricos, también es verdad que bueno, el Frente Amplio como oposición en algunos aspectos coincidía. Entonces, bueno, que hoy, una vez electo por el pueblo uruguayo, sea coherente con esa posición, nos parece interesante, nos parece favorable. El Congreso resolvió invitar a la ministra de Industria al próximo Congreso que se cita en mayo posiblemente, para justamente tener un pequeño intercambio, incluso para que, bueno, en nada más nada menos que aquí pueda hacer las expresiones que hemos leído, escuchado en otras áreas, en otros lugares. Bueno, nos interesaría conocerlas de primera mano y también, bueno, tenemos resuelto que cuando se termine de constituir el directorio de Antel, bueno, tengamos una instancia donde podamos discutir estos dos niveles, programático y reivindicativo. Cambiamos de tema. El Poder Judicial apelará a la sentencia que lo condenó a indemnizar con $80.000 a 9 funcionarios del INAU que fueron absueltos tras ser procesados por tortura debido a que reprimieron a adolescentes privados de libertad en 2015. Y uno de los implicados es José Lorenzo López, que es el presidente del sindicato del INAU y del INISA, y también es vicepresidente del PIT-CNT y uno de los principales dirigentes de COFE. El 24 de julio de 2015, el intento de fuga de 6 adolescentes residentes del Centro de Privación de Libertad, CEPRILI, dependencia del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, terminó en una fuerte represión por parte de una veintena de funcionarios. El hecho cobró notoriedad pública luego de que el video del episodio fuera difundido por varios medios de comunicación. En un principio, 17 personas fueron procesadas con prisión por su responsabilidad directa bajo el delito de tortura y otros 9 sin prisión por complicidad. Uno de ellos era el propio presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López. Tras varias instancias judiciales, varios de los involucrados lograron la revocación de sentencias o la reducción de penas. Finalmente, este 13 de marzo, el Poder Judicial fue condenado a pagar cerca de $80.000 como parte de la indemnización que reclaman el Estado 9 de los 15 funcionarios que fueron absueltos por daños y perjuicios, entre ellos López. Según informó el semanario Brecha, esta semana el Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia volvió a presentar una apelación a la demanda que el SUINAU deberá responder en las próximas semanas. En el documento, los abogados insisten en que el Estado no tiene la obligación de indemnizar los daños causados por la revocación de una sentencia, en tanto dicha disposición no implica ilegalidad alguna y forma parte de las garantías que ofrece el sistema.
Con música, cine y una interesante mirada a asuntos vinculados a la inteligencia artificial, llega la columna cultural de este viernes con Nacho Vázquez. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Empezás por lo último que mencioné. Empezamos por lo último, sí. Estas últimas 2 semanas tuvimos un debate que se estuvo suscitando en redes a raíz de algo que se viralizó. Como muchos habrán visto, marcas, deportistas, políticos y demás animaron imágenes propias al estilo de Estudio Ghibli, que es esto que estamos viendo en pantalla. Ajá. ¿Por qué el debate? Bueno, tiene 2 aristas, no nos vamos a ocupar de las 2 porque obviamente una no me compete, que sería la ambiental, el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes consume muchísima agua, y la otra es la más artística y ética, que es qué tan genuino es copiar el estilo de un artista con estas imágenes. Claro. Bueno, Estudio Ghibli, para quienes no saben, es un estudio de animación japonés fundado en 1985 por Hayao Miyazaki y es un estudio que se caracteriza por un trabajo muy artesanal. Todo lo que se hace es en 2D, incluso a raíz de toda esta polémica, en los últimos días resurgió un documental de 2016 de la NHK, la cadena de televisión nipona, en la que Miyazaki decía prácticamente que odia la inteligencia artificial y que nunca lo incluiría en sus trabajos. Sin embargo, hoy día lo hicimos viral y tiene además también una ironía particular en que todos los trabajos de Estudio Ghibli tratan mucho el vínculo de la humanidad con la naturaleza y cómo nuestro sistema de consumo y producción termina corrompiendo a la misma. Es bastante interesante Estudio Ghibli en este sentido, porque son películas que se pueden ver con niños, con niñas, con adultos, son películas para toda la familia y me gustaría invitar a que la animación no sea un obstáculo a la hora de realizar un visionado. Tiene muchísimos clásicos como El viaje de Chihiro, que estamos viendo en pantalla, que fue la primera película de animación japonesa en ganar un Oscar, Mi vecino Totoro, Náusica, El castillo ambulante, muchísimas películas que se encuentran todas en Netflix y que el cine universitario tiene la sana costumbre cada tanto de hacer algún ciclo de Ghibli. Bien, así que también ahí pueden encontrar más acerca de, digo esto para las personas no expertas, unas líneas y unas formas que seguramente les van a resultar muy familiares porque hay una gran acumulación, que es lo que, bueno, en el caso del cine universitario y también otras posibilidades se puede apreciar. Exactamente. Y vamos a seguir hablando de cine, pero ahora de cine nacional, porque esta semana se estrenó La Otra Pelota, Historias del Básquetbol de Uruguay. Claro. Es un documental de Federico Lemos, que el año pasado nos trajo Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, y nuevamente recurre al material de archivo uruguayo para hacer un documental de lo que él entiende es una de las pasiones de Uruguay. Lo entrevisté, ahora en un ratito lo vamos a estar viendo. Él habla de que las grandes pasiones son el fútbol, el carnaval y la política y que había un debe particular con el básquetbol. A mi criterio, y creo que del de la mayoría también de las personas que seguimos el deporte en Uruguay, podríamos hablar del segundo deporte. Sé que desde el ciclismo esto se debate y se discute, pero yo voy por el lado de que es el básquet. Los mal llamados deportes menores. Bueno, claro. Pero en este caso es un deporte que convoca a mucha gente. Sí, correcto. Bueno, justamente de un poco de eso se habla, ¿no? De lo democrático que es el básquetbol en comparación al fútbol con respecto a lo barrial, que las hinchadas son más parejas en número. Y el documental tiene algo muy interesante que está estructurado como si fuese un partido. Entonces nosotros vamos a ver primer cuarto, segundo cuarto, su correspondiente entretiempo, así hasta la largue. Y bueno, como se puede ver en las imágenes del tráiler, tenemos testimonios de Moglia, de Granger, de Capalvo, de Peinado, todas figuras relacionadas al básquetbol. Sin hacer mucho spoiler, lo que pueden ver es las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki y Melbourne, la década dorada del 80, la llegada de los americanos al básquetbol uruguayo, cómo eso influyó. 70 por ahí es eso. Sí, fines de los 70, 80, cómo ellos lo incorporaron en el juego. Está buena la visión de los jugadores uruguayos, de cuánto les enseñó la llegada de Batista a la NBA. Y bueno, lo dejamos hablar a Federico para que nos cuente un poco más. No? Vamos a verlo. Hace unos años decidí empezar a trabajar con el tema de las grandes pasiones del pueblo uruguayo, el fútbol, el carnaval y la política eran temas interesantes para desarrollar desde el audiovisual, desde el documental. Y a partir de ahí también una sensación personal de sentir que había sido un poco injusto con el básquetbol, porque el básquetbol no había estado puesto en esa lista de pasiones del pueblo uruguayo, y lo es. El básquetbol es un deporte maravilloso que está en cada uno de los barrios de Montevideo a través de sus clubes. La intención también era estructurarlo desde el punto de vista en los bloques, como si fuera un partido de básquetbol. Cada cuarto es un bloque, tenemos entretiempo, tenemos minutos de tiempo y esas licencias que nos tomamos en la isla de edición
tienen que ver con algunos elementos que son conectores entre los bloques, entre las historias, entre los cuartos, y ese partido que se desarrolla a lo largo de 110 minutos de lo que dura la película. Sin quererlo, quizás, el trabajo que venimos haciendo desde Medio y Medio Films está contribuyendo fuertemente a la construcción de memoria ciudadana, colectiva, retratando cosas que son muy importantes en nuestro país y que atacan directamente una gran problemática que siempre existió, que es el tema de la preservación del archivo y de muchas voces que se van. Y este tipo de proyectos sirve, de alguna manera, no solamente para recordar, sino también para las próximas generaciones que necesitan revisar muchísimas cosas que tienen que ver con el acervo cultural de nuestro país y para ver también a los referentes y quienes construyeron gran parte de lo que tiene que ver con la cultura. La película se encuentra en cartel a partir del día 3 de abril. Vamos a estar las semanas que el público defina, porque bueno, la distribución del cine es un poco compleja y tenemos que intentar mantenerla la mayor cantidad de tiempo posible en las semanas y para eso, bueno, es importante que la gente acompañe, que vaya al cine, que vaya a verla y nosotros tenemos esa ilusión, ¿no? Como antes, que los grupos de chiquilines iban los fines de semana a ver 1, 2, 3 películas y el cine era un punto de encuentro. Éxito entonces para La Otra Pelota, que encara su primer fin de semana en cartel en los cines de Uruguay o en distintos cines. El final de la columna cultural viene con música y en Colón. Exactamente, no es la única invitación que tenemos porque en Colón, en la Terminal Colón, en el espacio verde de la Terminal Colón, se va a estar haciendo Rock en la Terminal. Es un festival organizado por el municipio G, junto a los vecinos del barrio, que es de entrada gratuita, arranca a las 5 de la tarde y van a estar tocando Ruperto Rock and Roll, Estado Oculto, Está Pelado, Los Sapos Tetones y Cierra Chala Madre. Y esa es mi invitación para cerrar esta columna de cultura, Tincho, irnos escuchando un poquito de Chala Madre. Muy bien, nos quedamos con eso. Hasta la próxima, Nacho. Hasta la próxima. Por la vida supe ser yo, aquel que una vez imaginó un mundo distinto, la voz de un nuevo día. Hoy voy a buscar. Y seguimos haciendo MBD Noticias con información internacional, pero que también tiene una pata en nuestro país. Claro, agenda de los derechos humanos, porque Jorge Trócoli, ex miembro de los servicios de inteligencia de la Armada durante la etapa del terrorismo de Estado, militar retirado, negó haber participado de la desaparición de Elena Quinteros, y esto fue durante su declaración ante la Tercera Corte de Asís en Roma, Italia, ámbito presidido por la jueza Antonella Capri. El representante de las familias en el juicio, Jorge Iturburu, dijo que Trócoli, quien fue condenado a cadena perpetua en Italia por los crímenes del Plan Cóndor, también negó que haya habido torturas en las dependencias del Cuerpo de Fusileros Navales del Uruguay. No quería decir nada, no reconoció nada, no hizo ningún nombre, se nombró personas, eran solo las que estaban muertas, tipo Arcebó o Vázquez. Los otros no lo recordaban, negó que se torturara en el FUSNA, habló mal del ejército uruguayo, dijo esta cosa, esta admisión que le habían dicho, que los detenidos uruguayos que estaban en el pozo de Banfield fueron asesinados por militares del Campo de Mayo, con un vuelo que salió del Campo de Mayo, que es una de las hipótesis que la fiscal Pipi Oberlin estaba manejando en el juicio Brigadas en Argentina, que nadie había confirmado, él lo dio como por hecho. Sobre Elena Quinteros trató de negar todo, él no la conoció, no estuvo detenida en el FUSNA, sí había una ficha de Elena Quinteros en el FUSNA,
era porque otras oficinas de inteligencia habían dicho que ella estuvo primero en el Movimiento de Liberación Nacional y después en el PVP, que participó de reuniones y que por eso ellos lo anotaban, pero que no estuvo en el FUS. Seguimos en tema. La periodista Nadia Angelucci, especializada en el juicio del Plan Cóndor, dijo que el ex militar uruguayo Jorge Trócoli intentó salir limpio de las distintas situaciones por las que fue consultado durante la audiencia judicial en Italia. ¿Cómo sigue ese proceso judicial? Bueno, el 13 de mayo va a ser la última audiencia en la que las partes van a presentar sus alegatos finales y el 27 de mayo se va a conocer la sentencia en Italia. A mí lo que me pareció es que él, digamos, trató de salir limpio de toda la situación. Negó todo, llegó a negar que había tortura en el FUSNA, llegó a negar que la gente era secuestrada, se opuso muchísimo. Cada vez que los abogados o el fiscal le decían, hablaban de secuestro, él decía no eran secuestro, eran detenciones. Entonces, quería que se imaginara que todo eso estaba en un marco legal. Además habló de terrorismo, entonces con la misma teoría de los dos demonios, y entonces eso para él se manejaba de esa manera, y no arrojó en realidad ningún dato real, porque de Elena Quinteros dijo que él no estaba presente, que el Arcebó le contó algo después, pero también la Arcebó no estuvo ahí cuando pasó eso de la Embajada de Venezuela, sino era como que participó como observador desde lejos porque la OCOA no quiso que participara de manera más operativa. Del secuestro anterior de Elena Quinteros ellos no saben nada. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y es imposible no hablar de los aranceles de Donald Trump que siguen causando un efecto a lo largo y ancho del mundo de distinto calibre. Por ejemplo, y de última hora, es que las bolsas de Wall Street volvieron a caer por segundo día consecutivo y los efectos del anuncio de China, también de aplicarle aranceles del 34% a Estados Unidos, han impactado duramente en todas las bolsas que han sufrido justamente los impactos. Tal es así que el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que puede haber en la economía de Estados Unidos una recesión y un aumento de la inflación, entre otros análisis que vienen haciendo los especialistas del impacto que están teniendo estas medidas a nivel internacional. También es cierto que la Unión Europea ha manifestado en las últimas horas su interés a partir de esta realidad de profundizar y de llegar finalmente a ese acuerdo que tiene con el Mercosur de libre comercio, que es uno de los aspectos destacados también que ha dejado el impacto generado por los aranceles. Pero nos vamos a detener particularmente en la República Argentina, que por un lado tuvo precisamente a nivel del gobierno del vecino país un elogio hacia la decisión de Trump porque dijo que Argentina era uno de los países que precisamente por la amistad entre Milei y Trump había recibido aranceles más bajos, lo cual no es cierto porque todos los países de Sudamérica básicamente tuvieron aranceles del 10%. Pero el tema es que el impacto que está teniendo también en Argentina esta decisión de Trump comienza a afectar los planes del propio presidente Milei, que estuvo en Florida, en Mar-a-Lago, para recibir un premio, que no pudo encontrarse con Trump, pero que ahora enfrenta no solamente la caída de la bolsa porteña, la baja de las acciones argentinas en la bolsa de Wall Street y otros problemas que también traen aparejados estos aranceles que ha decidido el presidente de Estados Unidos. Tras el anuncio del presidente Donald Trump este jueves, las acciones de compañías argentinas en Wall Street llegaron a hundirse un 11%, a la par que los principales índices bursátiles se derrumbaban en Estados Unidos, mientras que este viernes los bonos argentinos cayeron hasta un 11% y la bolsa porteña se hundió más de un 7%. Además, el jueves los bonos soberanos retrocedieron un 2% y el riesgo país despegó un 6%, acercándose a los 900 puntos, mientras que en la jornada del viernes se superó esa barrera constituyendo el valor más alto en los últimos 5 meses de un índice que mide la diferencia de los bonos en diferentes países frente al Tesoro de Estados Unidos. Los expertos
han sido unánimes en que las consecuencias de los aranceles a corto plazo se traducirán en una reducción de las exportaciones a Estados Unidos debido al alza de precios que supone para los consumidores y una consecuente reducción de la actividad en Argentina con una caída de la mano de obra empleada. La sacudida al escenario económico internacional llega para Argentina en plenas negociaciones para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones, de los cuales el gobierno de Milei aspira a recibir un desembolso inicial por un monto de 40%, una solicitud que la directora del organismo, Kristalina Georgieva, calificó de razonable debido a la valoración positiva que hace de los resultados de las reformas implementadas por el Ejecutivo argentino. Hace unos días hablábamos del espionaje que denunciaba Paraguay a propósito del servicio de inteligencia brasileño sobre las negociaciones que ahora han quedado suspendidas por la represa de Itaipú, represa binacional entre Paraguay y Brasil. Hoy el presidente paraguayo, Santiago Peña, se mostró preocupado por este acto y dijo que no esperaba de un país amigo y con el que trata de tender los mayores puentes este tipo de situaciones. Esto ocurrió durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero hoy se conoció una versión de parte de un funcionario de la inteligencia brasileña que pidió obviamente no ser identificado y dijo que esa acción se realizó no por vigilar ni espiar a Paraguay, sino porque Brasil tenía la duda de si Estados Unidos tenía algún tipo de injerencia en las negociaciones y en los condicionamientos que eventualmente Paraguay podría plantearle a Brasil por el tema de la represa de Itaipú. El presidente paraguayo Santiago Peña expresó su preocupación ante el presunto espionaje por parte de la inteligencia de Brasil en torno a las nuevas tarifas de la represa Itaipú, destacando que nunca habría esperado un golpe tan fuerte por parte de su vecino, con el cual siempre ha buscado relaciones de amistad y colaboración. Una fuente de la agencia brasileña de inteligencia ABIN, que pidió no ser identificada, reveló que parte del espionaje realizado por Brasil en Paraguay, que ha desatado una crisis diplomática entre ambos países, tenía como objetivo identificar una posible injerencia de la CIA en la campaña para modificar el acuerdo sobre la represa binacional. Según la fuente que cita el periodista Octavio Guedes del portal G1, el interés de la ABIN no era obtener ventajas ilegítimas, sino actuar en defensa de los intereses nacionales brasileños ante una posible operación extranjera que buscaba endurecer las condiciones del tratado energético que afectaría directamente la producción industrial de Brasil debido al aumento de los precios de la energía, reduciendo la competitividad de sus productos en el mercado internacional, argumentó la fuente. Según el informante, uno de los elementos que llamó la atención a la agencia fue la campaña encabezada por el Centro para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social, Demos, que exigía a Brasil el pago de lo que consideraba una deuda espuria derivada de los términos del acuerdo de Itaipú, argumentando que Paraguay habría dejado de percibir más de $75.000 millones y detalló que la organización realizaba conferencias en espacios bajo la administración estadounidense, lo que levantó sospechas sobre un posible respaldo logístico o financiero de Estados Unidos a la campaña. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les contamos que esta mañana en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo se realizó el velatorio del ex dirigente nacionalista, senador y ministro Juan Andrés Ramírez. Habló la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, que destacó el compromiso y la dedicación de Ramírez, quien dejó una huella imborrable. Un destacado docente, además, que dejó su huella en la Facultad de Derecho, en la academia, un gran ministro, un ex candidato a presidencia de la República por nuestro partido y bueno, innumerables aportes que hizo desde su militancia también y su compromiso con el Partido Nacional. Así que siempre despedir son momentos, por supuesto, de dolor. Creo que con el tiempo valoraremos más todavía lo que deja el doctor Juan Andrés Ramírez para el Partido Nacional y para el país todo. Así que bueno, acompañando a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y bueno, con el dolor que estas partidas y estas despedidas nos dejan a todos. Usted hablaba del asesoramiento que le había dado cuando ejerció un cargo público. Una faceta poco conocida que quizás de él, ¿no? Que fue asesor como jurista de gobiernos de diferentes partidos. Bueno, eso hablaba de su profesionalidad también.
un gran docente, un gran catedrático, experto en sus materias y bueno, y fuente de consulta de propios y de quienes revistieron en otros partidos y con otras responsabilidades y en otros cargos, pero muy generoso. Ahora cambiamos de asunto. Desde el 14 de abril, Uruguay participará en la Feria Universal Expo Osaka, que se desarrollará en Japón durante 6 meses. Sí, el país apunta a difundir avances nacionales como el Plan Ceibal, la fibra óptica, la trazabilidad de la carne, la producción de videojuegos, vinos y diseños en lana. Cada 5 años se hace este tipo de ferias. Nosotros teníamos una tradición de participar en Zaragoza, en Shanghái, en Milán, la última fue en Dubái. Ahora se cumplen 4 años, pero en realidad se hacen cada 5 porque la otra se postergó por el COVID. Entonces, es una plataforma para nuestro país en una región del mundo donde vive el 60% de la población mundial, sumando a la India. Entonces, dada la cooperación que tenemos con Japón de más de 100 años, nos parece pertinente que seamos concebidos como una plataforma de presentación del país. Y en ese sentido hemos abierto ya no solo a lo comercial, sino a todo lo institucional, técnico, científico, educativo, las posibilidades de estar presentes en Osaka. El esfuerzo que la Cámara de Comercio Uruguay-Japón viene desarrollando, vamos a tratar de canalizarlo a través de los diferentes aspectos, como puede ser los vinos, la oliva, la carne, el caviar, la pesca que el Uruguay tiene, incluso los videojuegos que Uruguay ya tiene autorizado de colocar, pero no solo es en Japón, también para poder ver cosas como la de Corea. Estamos a punto de irnos, pero antes repasamos el pronóstico del tiempo, siempre muy esperado y más todavía cuando se viene fin de semana. Claro que sí, les contamos que mañana sábado en la mañana va a estar algo nuboso y nuboso con periodos de claro y también neblinas. En lo que refiere a las temperaturas extremas, la máxima será de 20 grados y la mínima de 9 grados. Ya estamos en un dígito. Sí, es cierto, se nota particularmente desde ayer, pero cambia algo el domingo, el día en el que me meto ahora, domingo 6 de abril, Montevideo y área metropolitana, prevé Inumet que por la mañana el cielo esté algo nuboso con periodos de claro y por la tarde y la noche aumento de nubosidad y ventoso sin que de momento se pronostiquen lluvias para esta zona del país para el domingo. Las temperaturas volvemos en ambos casos a los 2 dígitos, la mínima 11 grados y la máxima un poco más alta que era del sábado 22. Bueno, ahora sí, nos despedimos, pero ustedes quédense en la pantalla de TV Ciudad porque hay más propuestas. Efectivamente, llega al lado B, pegadito, MBD Noticias en síntesis y lógicamente tendremos también actualización informativa durante el fin de semana y edición de MBD Noticias el domingo, poquito antes de las 19. Buen fin de semana. Que pasen bien, gracias por estar como siempre.